Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Doc y vamos a hablar en este video sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania y desafortunadamente pues todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque creemos que esto es parte de la misma situación que dijimos en este video, que no se lo pierdan porque este video va a ser como la segunda parte del video de Rusia, la guerra de Rusia-China contra el petrodólar y el patrón oro. ¿Y qué tiene que ver Croacia en esto? Pues bueno, te lo vamos a decir en este video. No sin antes aprovechar, y aunque este no es un canal de política, jamás me voy a meter en política, esto es geopolítica y también definitivamente va a tener que ver con la economía. Sin embargo, es momento personal para poder condenar cualquier guerra. Estos países este país está ahorita sufriendo una guerra, personas que no lo necesitaban, personas que no pidieron esto, pues se encuentran ahora huyendo de sus países, huyendo de sus casas, dentro del mismo país y desgraciadamente trabajos, gente, escuelas, niños, niñas están sufriendo. Entonces nada más nuestro apoyo a todas estas personas que, como cualquier persona del mundo, son personas que se merecen toda la paz, el bienestar y ojalá que esto termine pronto. Muy bien, pequeño corolario y ahora sí vamos a iniciar el video en este momento. No te lo pierdas. Pues muy bien amigos, aquí tenemos a los que están, a los protagonistas de este triste conflicto entre Rusia, China y Ucrania. Y evidentemente hacia este lado tenemos y a Estados Unidos, en toda la parte de Europa y Estados Unidos tenemos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y pues Estados Unidos en este punto, que está en todo mundo aquí en grandes tensiones. ¿Qué es lo que pasa? Ya en el video anterior te dije, en el de la guerra Rusia-China contra el patrón oro y el patrón dólar, perdón, estábamos hablando del sistema SWIFT y esta es una y lo van a estar escuchando mucho en este punto. El sistema SWIFT está en Bélgica establecido, pero realmente quien está a cargo del sistema SWIFT y el que está decidiendo a final de cuentas y honestamente quién decide a quién se le aplica esta arma letal, pues es Estados Unidos. Entonces, no lo voy a explicar a detalle, pero simplemente ustedes tienen que entender que si tenemos aquí a Rusia, que todo esto es Rusia, y tenemos a China, Ucrania, y quieren hacer negocios con el resto del mundo, producto que ellos pasen se tiene que pagar y ese pago se hace normalmente petróleo en dólares y utilizando esto que es como el Banco Mundial, para que me entiendan, es como el Banco Mundial que permite que dinero pase para acá y estas personas quieren hacer dinero que viene para este lado y esto se hace a través del sistema SWIFT, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya les había mencionado que el sistema SWIFT es un arma que tenemos todos los países apuntándonos a la cabeza, porque en el momento en que tú hagas que el sistema te saquen de este sistema, tú ya no vas a poder hacer comercio internacional. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en países como Irán, estos ya se lo hicieron. Lo bloqueas, se queda absolutamente solo el país, entonces no puede sacar dinero, no puede entrar dinero del país. ¿Y qué va a tener que hacer este país? Pues va a tener que empezar a producir sus propia moneda y para poder subsistir, para poder darle de comer a toda su gente, para comprar armas, etcétera. Porque ¿no se han puesto a pensar ustedes alguna vez que, bueno, pues ¿por qué tenemos que hacer comercio exterior si a final de cuentas en países aquí en Latinoamérica como México tenemos nosotros la posibilidad de ser autosuficientes y entonces pues nos quedamos solo en México, aislados del resto del mundo, por ejemplo, o el país en que ustedes estén, y entonces pues a final de cuentas producimos nuestro dinero para pagar nuestras cosas, no necesitamos de nadie y pues entonces pues somos felices? Pues no, si el país empieza a producir dinero, empieza a producir mucha divisa, esto va a incrementar los precios y va a ser una inflación. Y esta inflación se va a hacer una hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una hiperinflación? Como pasó en Zimbabue, como pasó en Irán, pero esto fue por cuestiones de aplicar este sistema, pues entonces ya se los dije, este país va a quebrar económicamente, va a haber una inflación terrible, toda la gente ya no va a alcanzarle para comer y entonces colapsas a este país sin la necesidad
de las armas, ¿ok? Esto es un arma muy fuerte, por eso se los digo que tienen el mundo, pero pues dado por Estados Unidos. Entonces, país que se pone contra los intereses, te aplico este sistema, te saco del SWIFT, tu economía va a quebrar y a final de cuentas vas a tener que rendirte, o ya tu pueblo se levanta contra los dirigentes, entran los otros países a salvarlo, a sacarlo, ya quitan la amenaza y entonces ahora sí, pues ya nos quedamos con el presidente, el primer ministro o el dirigente que le convenga a todo el sistema, ¿ok? Entonces esto es lo que pasa. Entonces el sistema SWIFT está realmente haciendo que el dólar se mantenga como la divisa de la Reserva Mundial. Y entonces imagínense qué pasaría si esta arma se la pudieran aplicar a Estados Unidos o los países de la Unión Europea. Entonces, esto yo creo, mis amigos, que es lo que está pasando y que es una de las causas. Definitivamente hay muchísimas. Hay mucha información por todo internet. Yo no les voy a decir aquí todas las posibilidades, el por qué, cuáles son las versiones oficiales, porque realmente a todos les afecta y a todos beneficia la invasión de Rusia con Ucrania. Simplemente lo que yo les quiero decir es que cuando Rusia viene y posiciona todas sus armas aquí, todo el mundo y sus tropas, todo el mundo ya veía como inminente la invasión a Ucrania. Realmente desde diciembre del año 2021 se sabía que había una posibilidad de un conflicto armado y de una invasión real. Yo creo que Rusia definitivamente sabía que al hacer esto iba a haber sanciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hace 2 semanas en la madrugada de ellos, en la noche de nosotros? Rusia cruza las fronteras con Ucrania y en ese momento todas las bolsas del mundo estaban abiertas. Y estando abiertas, nosotros lo que vemos es que todos los índices empezaron a caer importantemente y el precio del oro, vamos a poner que eso fueron las bolsas, y esto es el oro y la plata, venían aquí y empiezan a subir importantemente. Cae la bolsa, suben enormemente el oro y la plata, y junto con las bolsas vamos a poner también el Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Se esperaba que al haber ya un conflicto armado hubiera una respuesta que se había dicho de la OTAN o la NATO, de la OTAN sobre Rusia. China se queda fuera de este conflicto, por lo menos aparentemente, y entonces, pues a final de cuentas, una vez que entraron las tropas aquí y que se van dirigiendo a Kiev para derrocar al gobierno o tomar la ciudad o lo que se les ocurra, entonces todo el mundo esperaba un conflicto armado o unas sanciones muy severas. Pero ¿qué pasó? Pasa que las sanciones fueron muy débiles. Fueron condenas, fueron amenazas, pero a final de cuentas se dan cuenta que realmente no pasó nada. Ya llevamos una semana o prácticamente llevamos para 2 semanas del conflicto, pero inmediatamente al día siguiente que se dan cuenta que solamente fueron sanciones económicas y muy leves porque no se activó el sistema SWIFT, entonces las bolsas se recuperan y el valor del oro y la plata vuelve a bajar a los niveles que estaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que los mercados dicen? Pues los mercados dicen, ¿sabes qué? Pues no está pasando nada, y si no está pasando nada, no tengo por qué comprar oro ni plata, y no tengo por qué estar vendiendo en pánico mis acciones. Sigue el conflicto, y entonces ahorita se está diciendo, el día de ayer, acaban de decir que les acaban de aplicar el sistema SWIFT a ciertos bancos de Rusia, ¿sí? ¿Qué es el mensaje que yo veo de todo esto? Pues que definitivamente no le quieren cortar o aplicar esta bomba a Rusia por diferentes causas. Se las voy a poner aquí. La primera causa es porque, ¿para qué? O sea, ¿qué significa que Rusia no reciba dólares? Si no recibe dólares es porque no está vendiendo nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que pierde Rusia porque ya no puede exportar. Pero, ¿qué exporta? Exporta gas,
exporta petróleo, exporta granos, etcétera, etcétera, etcétera. Irán, bueno, estaba por acá, Irán pues era un país chiquitito. Lo bloqueas y realmente no le pasa nada a la economía mundial. Pero si tú le quitas la producción de Rusia a todo el mundo, sobre todo el gas, granos, alimentos, o sea, energía y alimentos, tierras raras, etcétera, a el resto de Europa, ya estás hablando de una caída de un 5 a un 10% de la producción mundial. Entonces tú le bloqueas con el sistema SWIFT y entonces ellos no van a poder mandar para acá. Arruinas a Rusia, aparentemente, pero también te empiezas a arruinar a ti. Esa es una de las primeras causas por las cuales esto no se va a... O sea, no están haciendo el sistema SWIFT de manera importante. ¿Ok? Entonces, mis amigos, el por qué, o sea, ¿qué va a pasar en esta situación? Pues va a pasar que mientras Estados Unidos y la OTAN no apliquen el sistema SWIFT, o sea, no retiren del sistema SWIFT a Rusia así en forma, realmente todo se va a quedar igual porque van a seguir siendo puras apoyos, ya mandaron armas, ya mandaron dinero, pero a final de cuentas esos países no están entrando en guerra directamente contra Rusia, ¿ok? Entonces, mientras todo siga igual, no se cae la producción de gas petróleo, el resto de Europa no sufre y las bolsas se van a quedar aquí. Ahora, esta es la situación. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hago yo, Gabo Doc? A final de cuentas, yo no veo que las condiciones económicas hayan cambiado. Yo veo que el oro y la plata siguen estando muy baratos y a final de cuentas, este conflicto va a ser solamente una de las causas que va a hacer que la inflación pueda seguir subiendo, porque al estar eliminando los bienes importantes para vivir y habiendo mucho dinero en el mundo, pues ya lo saben, se los dijimos en el video de que porque hay inflación en 2021, pues ya te explicaba que si tienes mucho dinero y tú bajas la producción, la oferta de lo que se compra, pues entonces van a subir los precios, va a seguir habiendo inflación y el oro y la plata siempre han sido el refugio de la inflación. Entonces yo sigo comprando oro y plata esperando otra vez una gran subida ya sea por el conflicto o porque siguen las mismas condiciones de que se encuentran aumentando el petróleo, la energía, los alimentos y la inflación sigue subiendo y conforme la gente vea que sigue subiendo y las tasas de interés, vamos a poner aquí las tasas de interés interbancarias sigan bajas, en Estados Unidos siguen estando prácticamente en cero, pues entonces la gente va a seguir viendo que le alcanza cada vez más su dinero para comprar lo que necesita y eso se llama inflación y la inflación es un fenómeno psicológico, ¿sí? Esto puede hacer que se exacerbe la inflación en todos los países y cuando la gente, esto es como un switch o como dicen el genio de la botella, así es que tú no puedes volver a meter el genio de la botella, así se dice en inglés. Una vez que la gente se acostumbra a pensar en inflación y una vez que la gente se acostumbre a comprar ahora lo que necesita para no pagarlo después porque saben que los precios están subiendo, es muy difícil revertir esa mentalidad y entonces se nos avecina una gran inflación. Muy bien, ahora en la segunda parte, esto fue la parte de economía, te voy a explicar qué pienso yo que está pasando y cuál es el papel de China para todo este conflicto. No te vayas. Bueno amigos, pues no tengo plumones o marcadores azules, entonces por eso no pongo a los azules de este lado contra el rojo y los rojos, porque esto se llama, yo lo que veo es la trampa de Tucídides. Búsquenlo por favor, es un término que se emplea mucho y significa que cuando tenemos una nación poderosa, un imperio sumamente poderoso, que empieza su declive y viene otro imperio que empieza su subida,
Realmente nosotros lo que tenemos son estas dos fuerzas que están empezando a luchar por el poder, y a lo largo de miles y miles de años de nuestra historia, realmente ha pasado una y otra vez que desgraciadamente sale un imperio y entra un nuevo imperio. Y a final de cuentas, esta trampa, esta pelea entre dos potencias que están luchando por la supremacía mundial, casi siempre ha terminado en un conflicto bélico. No en todos los casos, me parece que en uno o en dos no ha terminado en un conflicto bélico, pero realmente a lo largo de la historia, desde los egipcios, los romanos, etcétera, 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 todo esto han salido grandes luchas, conflictos bélicos, ¿ok? Entonces, China está a punto de convertirse en la primera potencia mundial económica. Hay algunos que dicen que ya en este momento China es la primera potencia mundial, pero definitivamente no vamos a decir si sí o si no, pero Estados Unidos y China son las dos potencias económicas importantes. Esta viene en ascenso y está intentando quitarle el poder a Estados Unidos, por lo cual esto se hace la trampa de Tucídides, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de China? Ya se los dije cómo Estados Unidos y el sistema SWIFT ha podido eliminar países, y en ese video anterior ya se los comentaba. Si China logra que todo mundo se deshaga de los dólares, entonces los dólares se regresarían aquí. Vamos a ponerle aquí como si fuera una dianita. Donde se regresen todos los dólares a Estados Unidos, tú quiebras a Estados Unidos sin necesidad de usar la guerra. Obviamente Estados Unidos lo sabe, y como me dicen alguien, Gabo, me dijo alguien que conozco, oye Gabo, si a ti se te ocurrió, ¿tú crees que no tienen ellos gente que lo están viendo? Pues claro que lo están viendo, y por eso hay tanto nerviosismo. Mi lectura de este conflicto es que China necesita que todo el mundo vea que el sistema SWIFT ya no es tan importante, que hay manera de sacarlo, y que esto hace que el dólar, vamos a poner aquí la calaverita, que el dólar sea su muerte, ¿ok? Entonces, China ahorita está fuera, aparentemente. Rusia hace esta entrada sobre Ucrania, y entonces todo el mundo espera el sistema SWIFT, que no se ha dado. Si ellos siguen forzando la situación, porque ya saben que Rusia está amenazando a Finlandia, está amenazando a Suecia para que no se metan a la OTAN, y siguen haciendo todo esto, cada vez va a ser más evidente que se tiene que hacer el sistema SWIFT. Entonces China está diciendo, Rusia, tienes que manejar esto de una manera diplomática, pero hasta ahorita se ha mantenido fuera. Pero si sigue Rusia intentando forzar que se haga el bloqueo SWIFT, entonces yo creo que Rusia está intentando ver si realmente, está intentando hacer ver a todo el mundo que ya el sistema, salirse del sistema SWIFT no va a ser ningún problema para ellos. ¿Por qué? Rusia y China tienen años, creo que 10 a 14 años llenándose de oro. Ya se los había comentado también. China tiene mucho oro, Rusia tiene mucho oro, y entonces ellos ya empezaron a hacer uniones hace 2 semanas antes del conflicto, una semana o 2 semanas antes del conflicto. Rusia y China acuerdan que van a tener comercio entre ellos utilizando euros, ¿sí? ¿Qué fue esto? Ya se los dijeron. Dólar, no me interesas, no tengo dólares, no necesito dólares, y hazle como quieras. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a bloquear económicamente a Rusia y China, las dos potencias militar y la potencia económica más grande del mundo? ¿Vas a dejar que nosotros, que somos los que te vendemos todo lo que tú necesitas, porque ahorita Estados Unidos no produce nada, todo lo compra China, me vas a bloquear a mí? Y Rusia, bloquéame, y ya se los dije. Todos los dólares que recibe Rusia son porque vende cosas, no se los dan gratis. Entonces significa que si tú matas económicamente a Rusia o lo intentas matar, realmente lo pudieras tú hacerte el harakiri. O sea, también te está aplicando ese problema a ti. Pero si ya con todo el oro que han tenido durante 14 años, que yo no creo que esto se les ocurrió hace 2 semanas, esto es un plan que para mí se ha estado haciendo desde mucho tiempo, ya es muy fuerte.
ya tiene su divisa digital. China ya tiene su divisa digital. China y Rusia ya están haciendo transacciones en yuanes y rublos. Y ahora, el día de ayer, acabo de ver una noticia que dice que China le va a comprar no nada más su gas. Ya tenemos aquí líneas de gas que vienen de Rusia a China. Y entonces, de esta manera, pueden decir, aunque yo tenga el sistema SWIFT activo, bueno, inactivo para Rusia, no va a pasar mucho porque Rusia le está vendiendo su gas a China. ¿Y cómo se lo van a pagar? En euros. Y si les bloquean los euros, pues se los van a pagar en sus divisas. Y a final de cuentas ya tenemos a dos superpotencias que están haciendo transacciones entre ellos. Y entonces te daría cuenta todo el mundo que el arma que tienen apuntada a su cabeza no es tan importante, que hay manera de saltárselo. Y aparte, China acaba de decir que le va a comprar granos a Rusia. Y si ya le está comprando todo lo que le bloquean, todo lo que le bloquearon a Occidente, se lo empieza a comprar China, pues a final de cuentas China se convierte en un aliado y a China es a quien le conviene que este sistema no funcione. Y cuando este sistema no funcione, va a forzar a que todo el mundo diga, oye, pues entonces, ¿de qué nos sirve tener este sistema para bloquear, o sea, usarlo como un arma para bloquear a países disidentes o países que vayan en contra de lo que nosotros queremos? Y entonces a lo mejor todo el mundo pudiera decir, ¿sabes qué? Pues entonces mejor todos nos salimos del sistema SWIFT, o sea, ya no tienes ningún problema y en ese momento nadie necesitaría los dólares. Empezamos a tener mucho comercio y cuidado con otro país que es la India, que hasta ahorita ha estado muy calladito, pero la India cada vez está tiene muchísimas reservas de oro también. Por acá la India tiene muchísimas reservas de oro y estas reservas de oro, si se junta con las de China, si se junta con las de Rusia, y Alemania también tiene muchas reservas, aunque Alemania está de este lado, son los países con más reserva de oro y pudieran hacer que todo este sistema se cargue hacia afuera del dólar. Ya no sé si apoyando a China, a Rusia, a Alemania, pero si todos los países se logran salir del sistema SWIFT y del sistema dólar, entonces pudieras tú hacer que todas las divisas que hay, los dólares que hay por todo el mundo, regresen a su país de origen y entonces el dólar se va a su valor intrínseco, que es el valor intrínseco de todas las divisas, que es cero. Acabas a Estados Unidos sin disparar armas. ¿Ok, mis amigos? Obviamente esto no va, se los dije hace 9 meses y se los vuelvo a decir ahorita. Esto no va a pasar en 2 semanas. Esto tiene que ser, esto es un plan de hacerlo a lo largo de los años, a lo mejor un par de lustros, a lo mejor no me toca a mí verlo ya, pero evidentemente cuando han caído, hay que estudiar la historia, cuando han caído los grandes imperios son normalmente 10, 20 años, todo el proceso en el cual, hasta 30 años en el cual están viniendo estas grandes escaladas hasta que entran en conflicto y entonces ya tenemos un vencedor y se hace un nuevo orden mundial, ¿ok? Entonces esto es la historia, hay que saber que siempre ha sido así y entonces yo por eso creo que realmente esto es una provocación para que todo mundo, para que se les aplique con la fuerza las sanciones económicas que son sacarlos de RIP para que ellos entonces ya puedan empezar a sacar o su divisa o sus criptomonedas o hacer nada más divisas respaldadas en oro para poder quitarse del dólar. Muy bien, amigos, entonces nos vamos a las conclusiones. Perfecto, entonces pues ya lo están viendo como yo creo que todo sigue su curso, estamos ya en unas etapas cruciales de la humanidad y nos tocó vivirla a nosotros y probablemente mis hijas sí sean definitivamente testigos de todo eso. Todo el poder se está migrando hacia el oriente y entonces ahorita se van a empezar a hacer las confrontaciones, ojalá que no bélicas, económicas, pero pues evidentemente Estados Unidos debe tener su plan. Simplemente el objetivo de este video es para que vean cómo sigue la misma situación, como China yo creo que es quien está orquestando todo esto para poder acabar con el dólar y simplemente tienes a alguien que es tu aliado, que tiene muchísimas armas, que es el matón y ese es el que va a ir a lanzarse y es el que está amenazando con armas nucleares a todo el mundo, pero sabes que tienes el respaldo de China, de que si te agarran económicamente a ti no te va a pasar
nada. Y puedes dejar en evidencia que el sistema SWIFT realmente ya no es un arma, que el dólar ya no es la divisa de reserva mundial, o bueno, la divisa más poderosa, vamos a decir, porque obviamente todavía sigue siendo la divisa de reserva mundial, pero es el arma más poderosa y entonces pues estamos viendo un cambio de paradigma. Muy bien, mis amigos, me gustaría que ustedes también me pusieran aquí en sus comentarios qué es lo que piensan. Esa es la forma en que lo veo yo. No he visto todavía a nadie que hable sobre esto. Pero para mí es muy evidente, entonces por eso sí me gustaría que me digas si estás a favor, si estás en contra de esto, si tienes alguna otra situación. Yo entiendo que lo que hablan de lo de Rusia, el interés que tiene para meterse a Ucrania por todo lo que implica para él, el paso ahí en el Mar Negro, la parte de Crimea. Estados Unidos le interesaría ahora venderle ellos el gas a Estados Unidos, etcétera, pero a final de cuentas esto ya tiene mucho tiempo. Yo creo que ya lo pensaron muy bien. No se le ocurrió un lunes en la noche a Rusia, a Vladimir Putin, invadir a Ucrania sin saber que les iban a hacer todo esto, y se lanzó, ¿no? Por eso ya hicieron sus reservas de oro, por eso ya hicieron comercio con China, por eso ya tienen meses. Creo que son meses, no sé si ya llegaron al año, haciendo comercio entre ellos, entre sus propias divisas, y creo que están preparando todo lo que se necesita para poder eliminar de una vez y por todas a Estados Unidos, ¿ok? Bueno, pues es muy interesante la geopolítica, como ya lo ven, la historia siempre dicen no se repite, pero vaya que rima. Y pues a final de cuentas, vean historia. La verdad es que desgraciadamente también nunca nos enseñaron bien en la escuela, pero cuando uno empieza a entender todos esos conflictos, cámbiala de nombre y te vas a dar cuenta que desde los romanos, desde los egipcios, pasando ahí por los... bueno, o sea, ya no vamos a hablar mucho de historia con los espartanos. A final de cuentas esto se ha hecho una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y a final de cuentas pues el que no conoce la historia está condenado a repetirse. Protéjanse ustedes, prepárense para lo peor. Esperen lo mejor, pero prepárense para lo peor. Ya saben, se los dije en la primera parte del video, qué es lo que yo pienso que puede pasar. Haya guerra o no haya guerra, haya conflicto o no haya conflicto, la inflación va a seguir subiendo y a final de cuentas, eventualmente, que estén manipuladísimos el mercado del oro y la plata, ya lo vimos cuando vinieron las primeras bombas, como sin manipulación y con manipulación se dispararon. Protégete, y si no, pues yo lo que pienso es, si no pasa nada, pues a final de cuentas no pierdo mi poder adquisitivo, pero si se viene una inflación, pues a final de cuentas hay que prepararse. Nos vemos en el siguiente video. Ojalá que les haya gustado y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.